Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Bueno, aquí estoy continuando con lo que prometí, que como tuve bastante trabajo, tuve que discontinuarlo unos cuantos días, pero voy a seguir a medida que tenga tiempo, a medida que tenga huecos, con estos videos que hemos titulado Los libros de filosofía que cambiaron mi vida. Así que, bueno, como de momento por el día de hoy terminamos de hacer lo que teníamos que hacer, eh, quiero comentar un poco de un tercer libro, ¿no? Ya hablamos de La voluntad de saber, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, hablamos de la genealogía de la moral de Nietzsche, y hoy quiero hablar un poco de El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Esta es la edición castellana que tengo yo de 1998, bastante amarillenta, toda marcada obviamente, y esta es la edición francesa, acá está, por Les Editions de Minuit, donde Deleuze publica prácticamente toda su obra, creo, ¿no? Entonces, edición francesa y edición en castellano. A ver, antes de comentar por qué este libro también fue determinante en mi vida, en mi concepción de un montón de cuestiones, eh, básicamente, bueno, es un texto que se publicó en 1972, para que tenga una idea de la época. Hay un prólogo muy bueno a la edición norteamericana del Antiedipo que lo escribió Michel Foucault, que era muy amigo de Deleuze hasta cierto punto. Después esa amistad se quiebra por otro tipo de cuestiones que no vienen al caso comentar aquí. Pero escribe, publica, cuando Deleuze publica la traducción inglesa en Estados Unidos, en 1977 Foucault publica con esa traducción un prólogo que tiene una definición muy interesante que yo comparto del Antiedipo, que él decía o dice ahí que el Antiedipo es un libro de ética, y es un libro de ética antifascista. O sea, es una forma de vida, de alguna manera, la que se plantea el Antiedipo, por eso es un libro de ética, que opera como una suerte de resistencia a los microfascismos, no a, digamos, al fascismo entendido en términos históricos, aunque también, indudablemente, algo de eso hay, pero sobre todo es un libro que tiene que ver con la práctica, con la praxis, con la vida cotidiana, y en ese sentido, cómo vivir de un modo no fascista, ¿no? Cómo resistir todos los microfascismos cotidianos que tienen que ver con la dimensión de la jerarquía, con la sumisión, bueno, con un montón de cuestiones. Es algo que siempre me gusta marcar. Ahora, el libro es de 1972, es un libro que en su momento tuvo mucho impacto, sobre todo porque de alguna manera es el libro más prototípico, según dicen muchos comentadores, y yo coincido, eh, del mayo del 68. Digamos, no tiene bastante que ver. Ustedes piensen que este texto sale 4 años después de la revuelta del 68, y el espíritu anárquico o anarcodeseante, como también se le dice a veces, es evidente, ¿no? Yo creo que el Antiedipo es un libro anarquista desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista ético e incluso desde el punto de vista político también. Es un libro anárquico o anarquista, no sé, hay que hacer una diferencia ahí, pero es un libro crítico del arjé, es un libro crítico del fundamento, de las raíces, digamos, ¿no? Y en ese sentido es un libro muy potente, absolutamente potente, sigue siendo muy potente. Después Deleuze y Guattari matizaron algunas posiciones, y me parece a mí que con Mil Mesetas, que es la continuación, ese elemento tan anárquico, tan anarco que tiene el Antiedipo fue bastante matizado en la década del 80. Pero a mí me gusta mucho el Antiedipo por ese elemento anarco, ese elemento libertario, que incluso, vamos a ver ahora, porque voy a leer un par de pasajes, habilita interpretaciones del Antiedipo absolutamente diversas, totalmente diversas, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que, a ver, antes de meterme en cuál es para mí la tesis fundamental y qué es lo que me modificó en mi percepción o mi concepción de muchas ideas,
Mi llegada a la filosofía de Deleuze no es por estrictamente la filosofía, o sea, porque yo diría que mi primer contacto, digo, este libro, El Antiedipo, no lo leí en la facultad, no lo leí en la UBA. De hecho, me parece a mí, si mal no recuerdo, creo que no leí nada de Deleuze en la Universidad de Buenos Aires, estoy casi seguro, o si leí algo, seguramente leí algún fragmento en algún seminario, pero realmente estoy casi seguro que no leí prácticamente nada. Todo lo que leí de Deleuze, que seguramente después de Foucault es el filósofo que más estudié, lo hice de manera completamente al margen de la academia, lo hice por mi cuenta, autodisciplinándome. Eh, entonces, quiero decir, pero eso no quiere decir que el contacto con Deleuze no haya sido, esto es lo que quería plantear, por fuera de la universidad. De hecho, el primer filósofo que yo leí, si mal no recuerdo, en un ámbito universitario, fue Deleuze, pero lo hice en la Universidad del Cine, digamos, ¿no? Porque Deleuze además tiene dos libros magníficos, que son La imagen movimiento y La imagen tiempo. Probablemente sea el filósofo que más sabe de cine, que más conocimiento cinematográfico tiene, y que además toma el cine como un objeto estrictamente filosófico. Eso es, si bien obviamente, qué sé yo, hay algunas viñetas o ciertos artículos, sobre todo en la filosofía francesa. Los filósofos franceses son bastante cinéfilos por una tradición crítica importante que viene de Cahiers du Cinéma, de muchas revistas, de la Cinemateca, que fue muy importante, de críticos como André Bazin, digamos. Hay una larga tradición, digamos, de cinefilia en Francia, y los filósofos del siglo XX franceses, qué sé yo, desde Sartre, pasando por Deleuze, Rancière, incluso Foucault, escriben sobre cine. Pero el caso de Deleuze es muy singular, a tal punto que publica dos tomos que son magníficos, como La imagen movimiento y La imagen tiempo. Bueno, esto viene a cuento de que yo a Deleuze lo leí en la Universidad del Cine, y leí La imagen movimiento y La imagen tiempo, y me deslumbró. Lo que pasa es que en ese momento, para mí Deleuze era simplemente ese autor que tenía esos textos magníficos sobre cine. Yo lo leía en función de mis estudios de cinematografía, digamos, ¿no? Esa clasificación que hace increíble de imágenes, esa taxonomía que hace Deleuze es magnífica. Entonces realmente fue probablemente uno de los primeros filósofos franceses, incluso diría antes de Foucault, porque yo estudié cine en la FUC del año 1995, 2 años, el año 1995 y 1996, y luego ya en el 97, si mal no recuerdo, si no me fallan los cálculos, ya ingresé en Puan a estudiar filosofía. Pero el cine para mí siempre fue muy importante. El cine para mí fue fundamental, digamos, ¿no? Perdón, no fue 19, si mal no recuerdo, fue 1994, pero bueno, ahí digamos, 1994, 1995, entre mediados y fines de la década del 90, ahí me aproximé a Deleuze. Entonces fue realmente el primer filósofo francés contemporáneo que me cambió la cabeza en primer lugar respecto del cine. Pero después, obviamente, mi acercamiento, producto de ya sí estudiar filosofía, sobre todo vía Foucault, inevitablemente uno llega a Deleuze porque son como hermanos que trabajan temas similares, pero con aproximaciones muy distintas. Es decir, van paralelos, pero no se tocan, porque tocan temas muy similares respecto del poder, respecto del cuerpo, respecto del deseo, respecto del placer, pero son paralelas que no se tocan, porque realmente tienen posiciones bastante disímiles en muchos puntos éticos y políticos. Bueno, ahí llegó al Antiedipo seguramente a fines de los 90. Las primeras lecturas no entendía nada, porque es un texto muy complejo, que además hay una discusión ahí evidente con el psicoanálisis, ya desde el título, pero también hay una discusión con el marxismo, con la izquierda. Hay una discusión sobre todo a mi juicio, con tres elementos o con tres instancias. Uno, no tanto con las figuras de Freud y de Lacan, sino con la institucionalización del psicoanálisis y sobre todo particularmente de una lectura hegemónica del deseo. Esto es lo que discuten Deleuze y Guattari, porque en primera instancia uno podría decir, bueno, el libro es una crítica al psicoanálisis.
Yo lo matizaría un poco, diría, hay una discusión no tanto con Freud y Lacan, a quien respetan indudablemente, el propio Guattari tuvo un vínculo con Lacan, después eso se rompe por su postulado teórico completamente distinto al de Lacan. No tanto con ellos, sino con cierta institucionalización del psicoanálisis, con cierta práctica psicoanalítica, y particularmente con cierta lectura sobre el deseo. Esta es la discusión. O sea, ellos van a plantear un concepto de deseo totalmente distinto, que es lo que a mí me cambia la cabeza. Y por otra parte también hay una discusión con el microfascismo, con esto que yo comenté. Ahora, ese microfascismo no es solamente de derecha, es de derecha y de izquierda, sobre todo con las dinámicas autoritarias de la izquierda, con el estalinismo, digamos, ¿no? Con las formas jerárquicas, totalitarias, ¿no? Con la lógica, digamos, ¿cómo decirlo?, de los liderazgos, insisto, sí, digamos, pontificadores, ¿no? Si es un texto tan anárquico, ataca fuertemente esa dinámica de la izquierda, censuradora, censora también. Deleuze tiene textos magníficos en ese sentido, ¿no? Denuncia la hipocresía de la izquierda en algún punto. Y también, evidentemente, un tercer elemento crítico es lo que llaman los autores el familiarismo, o sea, cierta estructura tradicional de familia, ¿no?, que tiene que ver también con el concepto de deseo edipizante, es decir, un deseo que remite a la instancia familiar, a papá, mamá, digamos, papá, mamá y el niño ahí. Y ahí viene bien, digamos, estas cuestiones para plantear lo que a mi juicio es la tesis fundamental del libro y lo que me cambió la cabeza en muchos aspectos, que es una noción de deseo. Digo, el deseo para los autores, para Deleuze y Guattari, va a ser producción. El deseo es producción, no es carencia, no es falta. Y ahí ponen el dedo en la llaga en la lectura hegemónica del deseo del psicoanálisis, sino que el deseo es producción. El deseo implica hacer. Hay una concepción maquínica del deseo, ¿no? El deseo construye, hace máquina. Ese debate tiene que ver sobre todo con la lógica de la carencia, la lógica de la falta, que, según Deleuze y Guattari, nos conducen lógicamente a la insatisfacción permanente. Es una lectura permanentemente insatisfecha, digamos, culpógena también en un punto, y sobre todo la centralidad de entender el deseo, de explicarlo a partir del complejo de Edipo, ¿no?, que eso implica interiorizarlo, familiarizarlo, privatizarlo, ¿no? Ellos van a plantear un deseo desprivatizado, un deseo desfamiliarizado, un deseo productivo, un deseo que atraviesa todo el plexo social. Por tanto, el deseo atraviesa la historia, la economía, la política, evidentemente la sexualidad, los cuerpos, todo, ¿no? El deseo produce, el deseo hace máquina. Es una lectura absolutamente magnífica, digamos, ¿no? En un punto es revolucionaria, yo creo. Eso cambió mucho mi perspectiva. Y también hay otros conceptos protagonistas, digo, eso, tanto Deleuze como Guattari, sobre todo Deleuze es un creador de un vocabulario, ¿no? Es decir, qué sé yo, el concepto de máquina, el concepto de máquina deseante, el concepto de territorialización, de desterritorialización, el concepto de molar, de molecular, de línea de fuga, muchísimos conceptos que son increíbles, o sea, es una producción de vocabulario alucinante, que por supuesto uno tiene que... Es como aprender un idioma. Lleva años hasta que uno se va familiarizando con esa producción de lenguaje propia, con esa producción de lenguaje y de conceptos, hasta que uno va encontrando la lógica que está por detrás de eso, que la tiene, ¿no? También es cierto que el Anti-Edipo tiene pasajes o tiene momentos que uno tiene que aceptar que son derivas que no tienen necesariamente un sentido claro, porque también hay un elemento poético en el texto. Pero por otra parte hay una lógica implícita, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco como el eje fundamental, la idea del deseo como producción, lo que verdaderamente cambió mi concepción de deseo, siempre en esa discusión entre deseo y placer,
como mencionamos también cuando grabé el video sobre la voluntad de saber de Foucault, hay esa discusión con la idea de la creación de placeres. Bueno, Foucault nunca termina de aceptar, siempre es muy crítico del deseo en términos de carencia, y yo creo que nunca termina de aceptar esta lectura del deseo productivo, de producción de Deleuze, no le termina de cerrar. Para él va a ser, la clave es el placer. Pero en cualquier caso, acá me parece que Deleuze y Guattari abren una dimensión de deseo que es muy original, ¿no? Yo nunca estuve muy conforme, siempre me pareció bastante complicado pensar el deseo en términos de carencia, porque realmente eso implica una lógica de insatisfacción, y eso implica una condena de la vida en la insatisfacción, digamos, ¿no? Esa es una discusión, pero además el libro plantea el deseo, tiene como título Capitalismo y esquizofrenia, o sea, el deseo está inserto en la dinámica productiva capitalista, en la dinámica histórica, en la dinámica social. Por eso, como decía recién, implica desprivatizarlo, sacarlo de la casa, sacarlo de la familia, sacarlo del vínculo edipizante. Por otra parte, el deseo también, en la medida en que está atravesado por el complejo de Edipo, está atravesado por la culpa, porque el complejo de Edipo es una prohibición. O sea, hay una prohibición que está operando en la lógica del deseo. Es un horror, digamos, ¿no? O sea, está atravesado por la prohibición, por la insatisfacción. Bueno, es una condena permanente. Lo que hacen Deleuze y Guattari es abrir por completo, romper por completo esa hegemonía, disputar y romper esa hegemonía. Por eso el texto fue muy combatido por los lacanianos, sobre todo, que a mi juicio todavía siguen teniendo un vínculo de amor-odio, ¿no? En mi experiencia es un vínculo de amor-odio, o sea, lo leen con la fascinación de la transgresión, digamos, ¿no? Dado que forman parte como de una capilla sectaria, bueno, acá están leyendo un libro anarco, transgresivo, un libro que pone en tela de juicio todo tipo de límite también respecto de las identidades sexuales. Les leo algunos pasajes que para mí son muy potentes. Por ejemplo, en la página 33 dice: si el deseo produce, produce lo real. Si el deseo es productor, solo puede serlo en realidad y de realidad. El deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más bien el sujeto quien carece de deseo, o el deseo quien carece de sujeto fijo. El deseo es máquina, el objeto del deseo es todavía máquina conectada, de tal modo que el producto es tomado del producir y que algo se desprende del producir hacia el producto. O sea, la idea de que no es que el deseo es algo que surja de la interioridad individual, sino más bien es una suerte de corriente que nos atraviesa, digamos, ¿no? En la medida que el deseo es productor, y es productor de realidad, y hace máquina en el sentido de que va conectando o que va agenciando diferentes cuerpos en ese transcurrir en la historia, como bien dicen acá Deleuze y Guattari, el deseo no carece de nada, no carece de objeto, sino que es más bien el sujeto quien carece de deseo. Claro, carece de deseo porque en verdad está atravesado por ese fluir, ¿no? No es de él, es algo que viene más allá. Es lo que ellos llamarán más adelante la línea de fuga, esa dinámica de la línea de fuga, digamos, ¿no? Hay otro pasaje que siempre me pareció increíble, ¿no? Que está acá en la página 76, donde dicen Deleuze y Guattari, dice: estadística o molarmente somos heterosexuales, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo. Y por último somos transexuados elemental o molecularmente. Acá hay toda una discusión respecto de las identidades sexuales, pero sobre todo respecto de lo que ellos llaman lo molar y lo molecular. Lo molar tiene que ver sobre todo con esas líneas de reificación, con los límites. Lo molar es lo que fija límites. Lo molecular, las líneas, digamos, que yo llamo moleculares, son líneas básicamente que al revés de fijar límites, que los mueven permanentemente. Por eso dicen estadística o molarmente somos heterosexuales. Desde el punto de vista del límite, bueno, en la presentación de la vida cotidiana, Deleuze y Guattari dicen somos heterosexuales. Pero personalmente, sin saberlo o sabiéndolo, homosexuales, y somos transexuados molecularmente. Quiero decir, esto puede ser una butad o no, porque en definitiva lo que están diciendo es:
A ver, ni Deleuze ni Guattari eran homosexuales, eran heterosexuales, pero más allá de eso no importa, digamos. Lo que es interesante es que lo que ponen en crisis es la noción de la identidad cristalizada, lo que llamarán la identidad de gueto, sobre todo Deleuze. Es una discusión sobre todo con la lógica molar de las minorías sexuales, ¿no? La idea de fijar límites muy claros, molares, cuando en realidad la línea molecular es una línea que ellos llaman, bueno, que se mueve parcialmente, digamos. Es cierto que se mueve y después se estabiliza, y la línea de fuga es la línea del deseo anárquica que no para nunca. En la medida que el deseo nos constituye, las identidades son provisorias. Esto es lo que están diciendo, ¿no? Las identidades sexuales, sobre todo, son provisorias. Por eso, molecularmente dicen somos transexuados. Porque sí, porque molecularmente, en la medida en que nos movemos, las identidades molares se rompen, los límites se van moviendo. Uno socialmente puede tener una identidad limitada, definida, clara, pero esa identidad, en la medida en que el deseo nos atraviesa, todo el tiempo se va modificando. Entonces, lo que pone en tela de juicio sobre todo es la dinámica esta de la identidad sexual cerrada, con la que yo también siempre discutí. Me parece, esto cambió también mi concepción de las identidades sexuales como guetos, como compartimentos estancos, digamos, ¿no? Son ficciones en un punto, ¿no? Otro pasaje, por ejemplo, en la página 122, el deseo no quiere la revolución, el deseo es revolucionario por sí mismo. O sea, el deseo por esta dinámica de fuga es revolucionario. Y les leo la última cita, que es una cita célebre que habilitó toda una corriente filosófica, que es el aceleracionismo, e incluso lecturas anarcocapitalistas del Antiedipo, que, por ejemplo, dice en la página 247, entonces, ¿qué solución hay? ¿Qué vía revolucionaria? El psicoanálisis apenas tiene recursos en sus relaciones más íntimas con el dinero, ya que registra, guardándose de reconocerlo, todo un sistema de dependencias económico-monetarias en el corazón del deseo. Pero ¿qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna? ¿Retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo? ¿Una curiosa renovación de la solución económica fascista? O bien ir en sentido contrario, es decir, ir aún más lejos del movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados, desde el punto de vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada. Esta cita es una cita que de alguna manera se ha tornado repetitiva o célebre, como quieran llamarla, porque de alguna manera habilitó una corriente que es el aceleracionismo, a partir de autores como Nick Land, como Mark Fisher, la idea esta de que una posición original anárquica no tiene que ver con una posición, como dice ahí bien, digamos, Deleuze y Guattari, no consiste en retirarse del mercado mundial. O sea, si uno quiere criticar el capitalismo, más que ponerse en una situación defensiva, proteccionista en un punto, estatista, y el libro es muy crítico del Estado, totalmente crítico del Estado, más que caer en ese tipo de soluciones fascistas, proteccionistas, lo que hay que hacer es radicalizar la línea de fuga, ¿no? O sea, hay que radicalizar el deseo hasta el punto de que no pueda ser codificado ni territorializado. Esta es la hipótesis del aceleracionismo, por ejemplo, pero también habilita lecturas anarcocapitalistas, ¿no? Por eso digo, es interesante el Antiedipo, es un libro que puede ser leído por izquierda, evidentemente, por derecha, si quieren ustedes también en algún punto, pero de ninguna manera es un libro estatista, es un libro absolutamente crítico de la dinámica territorializante, codificadora del Estado, totalmente crítico. También, por supuesto, es crítico del capitalismo, porque el capitalismo no es libre del Estado, el capitalismo es estatista, así lo plantean los autores. Es decir, no hay capitalismo sin Estado. Se necesitan mutuamente las dos dinámicas, ¿no?, para recuperar esas líneas de deseo e incorporarlas. Entonces, el libro es fascinante en múltiples aspectos. Entonces,
poco para redondear y ir cerrando, modificó mi vida porque modificó cierta concepción que yo tengo del deseo ahora. El deseo yo lo pienso más en el sentido de Deleuze y Guattari como producción. También me dio herramientas, digamos, para pensar en soluciones por izquierda no estatistas, ¿no? Yo siempre fui bastante crítico del Estado en muchos aspectos, y acá hay una llave interesantísima, digamos, ¿no? Lo que habilita el descubrimiento del aceleracionismo o del libertarismo de izquierda, que de alguna manera es una corriente en la que yo exploro hace muchos años y sobre la que investigo y escribo también. Entonces es un libro que me habilitó también desde el punto de vista político a tener posiciones heterodoxas, ¿no? A tener otro tipo de posiciones. Entonces, en ese sentido, también desde el punto de vista de las identidades sexuales, como me permitió pensar en esta lógica molecular, en la idea de que las identidades son fluidas y que la molaridad, el límite fijo, es una construcción, es una territorialización, a veces necesaria, evidentemente, en términos de luchas, pero no hay que perder de vista que bajo esa molaridad, esa dureza del límite, hay un deseo que es un torrente, digamos, que es un torrente que se mueve permanentemente. Entonces, tanto en el plano sexual, como en el plano político, como en el plano anárquico, modificó muchísimo mi percepción y mi concepción de muchas realidades, ¿no? Y es un libro que indudablemente tiene, si bien está muy situado, porque es muy hijo del 68, ese espíritu anarco deseante está ahí. Bueno, si estamos hablando de aceleracionismo, de teoría queer también, de alguna manera anticipa la teoría queer en muchos aspectos, de lo trans, que también aparece, de una crítica al Estado, pero una crítica al Estado más bien no desde un punto de vista reaccionario, sino de un punto de vista realmente emancipador, realmente liberador. Bueno, es un libro que sigue siendo tremendamente actual, ¿no? Por eso el Antiedipo, si no lo han leído, los invito a que lo hagan. No es un libro sencillo, pero hay algún curso por ahí que yo doy, que está disponible. Si quieren pueden sumarse también a ese curso para leerlo. Pero no es el propósito de estos videos promover el curso, mi curso. Simplemente es comentar otro libro más respecto de los que seleccioné que realmente cambiaron mi vida, modificaron mi pensamiento en muchos aspectos. Y si modifican el pensamiento de uno, también modifican la existencia de uno. Y el Antiedipo, volviendo al inicio, es un libro de ética. Es un libro, por supuesto, un trabajo teórico, de una creación conceptual increíble, pero que termina, yo creo, si uno se lo toma en serio, modificando la propia vida. Entonces, este es mi tercer libro en esta selección. Bueno, espero que les interesen estos videos. Vi por comentarios que sí, así que ni bien tenga tiempo voy a ir subiendo. Seguramente van a ser, estoy haciendo un listado, seguramente van a ser 15 libros. Me parece que es un buen número, ¿no? Seguramente van a ser 15 libros los que, entre 15 y 20, vamos a poner así. Todavía no es algo tan cerrado. Entre 15 y 20 seguramente van a ser los libros que voy a ir comentando. Bueno, espero verlos, hagan sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.